Pues para nosotros el análisis es ¿no? un partido en el que no hemos competido como merecía el partido y que hemos caído derrotados merecidamente y poco más. Somos autocríticos, no hemos estado al nivel de lo que exigía el partido y al final, incluso yendo por delante, no lo hemos sabido gestionar y hemos perdido 2-1. Esta categoría o eres regular en los 90 minutos o pasa lo que nos ha pasado, pero hoy el Saguntino se ha encontrado mucho más cómodo con y sin balón. Nosotros por el momento sí que parecía que veíamos un brote verde de juego y parecía que podíamos estar mejor en el campo, pero han sido como arreones. Al final, vuelvo a repetirte, hay que ser mucho más constante en la entrega de trabajo durante los 90 minutos y hoy la Nucía, pues desgraciadamente no hemos estado a lo que requería. Sí, pero se notaba que faltaba chispa, o sea, no es excusa ni mucho menos, pero se notaba que no había energía como para poder competir de tú a tú a un equipo que trabaja muy bien y que nos ha hecho sufrir bastante. A ver, hasta hoy el balance era positivo o es positivo por el trabajo que estamos haciendo. Somos un grupo totalmente nuevo, con cuerpo técnico nuevo, la categoría es muy igualada y nosotros el balance sí que era positivo hasta hoy, lo único que hoy no hemos ni sumado un punto y al final hoy nos vamos un poco tocados por esa parte, pero sabemos que es muy pronto, sabemos que esto es una carrera de fondo y vamos a trabajar para encontrar esa regularidad y sobre todo recuperar a los jugadores de estos partidos que hemos tenido tan seguidos. Pues la verdad que, como vamos diciendo en el vestuario, somos los partidos de la ilusión, jugando desde la ilusión, sin nada que perder y con un objetivo muy bonito en el fondo de todo esto, que podría ser jugar la Copa del Rey. Sabemos que es muy difícil, hay que pasar todavía 2 rondas más, pero bueno, vamos desde el punto de vista de la ilusión y que la gente, pues bueno, que se ilusione también como nosotros y poder intentar pasar la eliminatoria.